Muy buenas coleccionistas, bueno, hoy traigo algo muy especial porque bueno, como veis aquí tenemos la carta de Lilia campeón porque hoy he jugado un skirmish aquí en Alemania donde yo vivo, lo he ganado, o sea, he empezado hace poco, he empezado como hace 2 meses, en 2 meses con Rizbone y bueno, se me está dando bastante bien, entonces hoy he decidido probar un skirmish. Lo he ganado, os quería traer el mazo con el que he ganado, que bueno, así con el Master Yi, que bueno, seguro que muchos lo habéis visto en el regional de Hartford, porque más o menos el mismo, tiene algunos cambios, pero bueno, es más o menos el mismo. Y nada, he estado jugando unos Nexus Knight, que bueno, ya habéis visto los reels, para probar el mazo, y hoy era el skirmish, y dije, voy a probar suerte, y he ganado, y bueno, lo dicho, os voy a enseñar un poco el mazo, después vamos a ver lo que me han dado, porque me han dado la carta de Champion, la carta promo, y la carta promo por asistir. Más, al ganar, me han dado 6 boosters de Unleash, 6, más 1 por quedar el primero, porque de los 24 que éramos, creo, he quedado el primero, entonces me dieron esto en lo que son las clasificatorias. Y después ya, a partir de estos 8, pues bueno, como quedase, pues te iban dando sobre. Al ganar, pues me he llevado 6. Y es lo que vamos a ver ahora, más el tapete que lo tengo aquí, que bueno, que va a ser, pues eso, el fondo de apertura de hoy. Así que nada, voy a enseñar un poco el mazo y a lo último vamos a abrir los paquetes, que es lo que a muchos de vosotros interesa. Pondré aquí el minuto donde empiezo a abrir los paquetes. Y también quería deciros una cosa rapidita, y es que mirad qué locura lo que me ha llegado. Tengo 2 de estas, me han llegado 2, entonces bueno, una la abriré en el siguiente vídeo, el siguiente viernes pues tendréis el vídeo de esta Irelia china guapísima. Y tengo otra caja que si veo que bueno, que os suscribí, pues la sortearé para alguno de vosotros. Entonces nada, lo dicho, vamos a ir rápido al deck y después pues abrir lo que es los sobres que me han tocado. ¡Al lío, chavales! Y bueno, como veis aquí tenemos el mazo, vamos a verlo rápido porque seguro que muchos lo conocéis porque es el ganador de la final del regional. Y nada, tenemos eso, lo que es la leyenda de Master Yi, que lo que hace es que cuando una unidad defiende sola en un battlefield, gana más 2 de might. Entonces bueno, yo solo tengo una unidad en un lado, otra en otra y listo. Entonces pues esas unidades tienen siempre un más 2 extra. Después tenemos el Champion Unit de Master Yi. Esto lo que hace es que cuando conquista, cuando holdea, gana 2 de experiencia. Y lo bueno que tiene es que si llegas al nivel 6, o sea, si tienes 6 de experiencia, pues lo que es este esbirro tiene Deflect y Ganki. Deflect, bueno, ya sabéis que tenéis que pagar una runa extra para tarjetearlo con lo que sea. Y Ganking que puede, si está ready, puede irse entre Battlefield. Aquí llega una de las diferencias que tengo yo con el que ganó el regional. Y bueno, este es igual, el Emporious Day, que bueno, cuando tú conquistas aquí puedes pagar 1 y pones un soldado a arena. Este está buenísimo, para el primer, este lo uso yo para el primer combate. Después para el segundo de normal uso este. Y después ya para el tercero este. Y este lo que hace el segundo, el Star Spring, es que cuando yo juego ahí una unidad, o sea yo conquisto, ¿no? Después cuando juego una unidad de semimano, puedo retrasar a base esa unidad que está en el battlefield. Entonces bueno, hay un combo muy bueno que os voy a enseñar ahora, que yo por ejemplo en el turno 1 mío, yo intento salir siempre primero, está claro. Entonces en el turno 1 lo que hago es meter pues esto, un poro, cuesta 2 runas, entonces en el primer turno lo bajo ese, el cangrejo o el pit rookie, lo bajo. Después en el segundo turno mío, cuando me toca, enderezo y lo que hago es, con cualquiera de estas 3 unidades, entro en el battlefield este y después desde mi mano juego el Fistmate. Y el combo es que en el turno 2 conquisto una vez, tiro el Fistmate en este battlefield, la unidad la retrocedo, la que ya había conquistado, la retrocedo a base, lo pongo ready con el Fistmate, porque este lo que hace es que cuando tú me juegas pones una unidad ready. Entonces nada, por ejemplo, este ya está en base, lo pongo ready, pa, y entra al siguiente battlefield. Entonces en el turno 2 ya he conquistado 2 y ya tengo ahí 2 unidades, una de 3 de might, que defendiendo es un 5, y esta por ejemplo que es 2 de might, que defendiendo son 4. Y siempre pues bueno, tienes aquí lo que son hechizos para ir dopando las unidades y nada, si te toca ese turno es buenísimo. Y nada, y después para la tercera partida si llegamos, pues bueno, me suelo poner esto, que es cuando tú conquistas aquí, si ya tienes otro battlefield conquistado, pues robas una carta. Entonces con este battlefield tienes que conquistar primero el otro, después meterte a este battlefield, el Seat of Power, y robas una carta. Entonces está muy bien. Y una de las diferencias es esa, que yo tengo este, y el que ganó el regional, aquí lo estamos viendo, tiene esta, que es bueno, que cuando empieza la partida pues ya tienes un punto. Esta yo por ejemplo no la tengo porque esta es de Origin. Entonces bueno, voy con esta que también me ha ido súper bien. Después tenemos 7 runas naranjas y 5 verdes, porque las verdes no las necesito mucho. Las naranjas sí, porque tenemos el Punch Fist, que se come 2 runas. Y bueno, y hay muchas cosas que se comen runas, que ahora lo vamos a ver un poco. Vamos a ver ahora los hechizos, que este lo tengo igual que el del regional, 3 de 5, un repulse. Este creo que la metí yo porque él no lo llevaba, creo el repulse no, él no lo llevaba.
Y a mí me faltan algunas cartas aquí, que ahora os lo diré. Entonces, bueno, esta la metí yo por si lo que hace es que cuando eligen una unidad tuya, es como un oso fast, pero un poco más barato. Entonces nada, cuando eliges una unidad tuya que esté en el battlefield, eso sí, entonces nada, hace un counter al spell que te tire o a la habilidad y listo. Entonces ese viene bien y es un poco más barato que este, pero este puede reaccionar donde tú estés, en base por ejemplo, y este solo es en el battlefield, pero bueno. Después tenemos 3 charms, o sea, imprescindible, el que puedas mover unidades suyas para que entren a ti, porque cuando tú mueves una unidad a un battlefield donde tú estás, él entra atacando y tú estás defendiendo, entonces siempre tienes el +2, entonces está bomba. Él en guardia, o sea que esta carta, pues bueno, si está solo, que de normal mis esbirros van a estar solos, va a recibir 1 más 1 por estar solo, entonces recibes 2 por 1 y sin reciclar, súper bien. Tengo 2 sabotajes. Me falta un tercer sabotaje, entonces bueno, por eso por ejemplo tengo el repulse, porque me falta un sabotaje, pero bueno, el punch fierce, que decide esta carta, ¿no? Que da 5 a una unidad por una runa y reciclando 2, reciclas 2, pero bueno, o sea, es una carta buenísima. También metí esta, porque por ejemplo el de regional tiene 2 zonias, aquí lo vamos a ver ahora, él tiene 2 zonias y yo solo tengo una zonia, aquí como veis tiene 3 sabotajes, yo solo tengo 2, entonces por eso, una es esta carta, que la he metido yo, después esta no me pareció mala porque hace un poco de sinergia con lo que es el champion, que bueno, lo que es bueno en este es ganar un poco de experiencia, y esto lo que hace es que tiene acción, o sea, una carta de acción, da una unidad más 3 de más este turno, si ganas el combate recibes 2 de experiencia. Entonces es muy bueno porque con que conquistes una vez y holde más ganar un combate de este, ya tienes nivel 6 de Master G y ya tienes Deflect y Ganky. O sea, está súper bien. Un oso fast, que este también lo metí yo porque el de regional no lo llevaba, pero bueno, me parece buena carta porque me falta por ahí alguna, ya lo veréis. 3 disciplines que decide esta carta, o sea, es buenísima. Por 2 runas das una unidad más 2 y robas una carta, si no te tira un defy o lo que sea. Entonces, buenísima. El challenge, este es muy bueno. Yo, en el mazo principal, por así decir, llevo solo uno. Después en lo que es el sideboard, llevo otro porque es muy buena. O sea, por ejemplo, tú dopas una unidad tuya, yo qué sé, porque estés atacando, porque estés defendiendo, dopas una unidad con un punch fierce, por ejemplo, el poro este. Son 2, más 5 son 7. Defiendes con 7 o entras atacando con 7. Después se queda así, ganas el combate, tal. Tiras este a un esbirro que él tenga en base o en el otro battlefield. Y como el poro está en 7, o sea, tú le pegas de 7 al otro. O sea, es buenísima. Lo que pasa es que de momento solo llevo una porque como hay muchos mazos agro que tienen muchos fichitos, como el Víctor, el Azir o alguno de esos que tienen muchos bichitos así chiquitos, pues entonces, claro, si le pegas con un poro de 7 a un robot de 1, no te merece la pena. Entonces nada, este lo meto solo cuando veo que me enfrento a cosas grandes, en plan que vas en bichos grandes. Esta es increíble, solo llevo una porque, o sea, no necesitas más, y me dio 4 partidas, de verdad. O sea, me dio la primera contra un Rengar, me dio la partida, después contra un Cacique también me dio una partida, contra Azir, y en la final que jugué contra Ornn, pues también me dio esta carta a la partida, porque en la final, o sea, hubo un ataque súper violento suyo, porque yo tenía los 2 Battlefield conquistados. Tenía un cangrejito y tenía un soldado de arena porque era, bueno, el turno 1 y tenía el Battlefield este. Pues nada, tenía el Champion de Ornn y bueno, y unas unidades más. En total eran unos 15 de más. ¿Y qué es lo que hizo? Me movió, porque él tenía un charm, me movió mi cangrejo a donde tenía mi soldado de arena para que no defendiese solo y no tuviese el +2 de mi leyenda. Después entró con todo lo que tenía ahí, en total eran 13 de más, pero después lo que hizo es esto. Le metió el Signature Gear de Ornn, que lo que hace es que, bueno, por 4 y 2, que lo que hace es que cuando lo juega, pues pone todas tus unidades ready. Entonces, ¿qué hizo? El cangrejo me lo movió del battlefield de la derecha, el suyo, a la izquierda. Yo tenía ahí ya 2 unidades, no defendían solas, no tenía el por 2. Entonces, con todos sus bichos, entró en ese battlefield que estaba vacío. Jugó este Gia, ¿qué hizo? Puso todas sus unidades ready, se le unió al Ornn, y después la habilidad que tiene es que tus unidades tienen ganking. Entonces, claro, se entró ahí con 13, unió esta al Ornn, tenía ya 15, porque este te da un 2 de más. Entonces, con 15 pasó al otro battlefield. Ahí yo tenía un soldado de arena, que eran 2 de más, un cangrejo que no tenía más, y no tenía el +2 de mi leyenda porque no defendían solo. Entonces, claro, yo tenía 8 runas abiertas, porque bueno, yo estaba ahí ganando en ese momento, tenía 8 runas abiertas y en la mano tenía un Primal, tenía un Defy para defenderme un poco, porque tenía una runa abierta todavía, tenía un Discipline y un Punch Fierce. Eso lo tenía yo en la mano, o sea, en total eran 8, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces yo me podía defender
por completo. ¿Qué hizo? Entró con 15, yo defendía con 2 y lo que hice fue, primero tiré los hechizos chiquitos para ver cómo reaccionaba él, si tenía algún defy o lo que sea, que yo podía reaccionar a su defy sin problema. Entonces nada, lo que hice primero, tiré el disciplina para robar una carta y ve pues que me tocaba si me podía defender mejor con esa carta. Tiré el disciplina, pasé a 4, él tenía 15 todavía. No lo contereó ni nada, robé una carta, me tocó una carta que no la necesitaba. Después jugué el Punch Fist, o sea, de 4 pasé a 9. Tampoco me contereó, digo, oh, qué bien. Y ya digo, bueno, él tiene 15, yo tengo 9. O sea, tengo que tirar esta ya sí o sí, si no palmo. Y esa, o sea, si ganaba esa batalla, la partida ya era mía porque ya vaciaba toda su mesa de esbirro. De 9... tiro esto, me voy a 16, él tiene 15, no tenía un defy, porque yo digo, seguro que tiene un defy, pero lo podía conterear con el mío, que me sobraba todavía una runa, y nada, no tenía, entró, 16 contra 15, le maté todas las unidades, y nada, y ahí, pues eso, gané la primera partida de la final, que era contra Lord, y después la segunda partida fue una partida súper rápida, empezó súper agresivo con el Battlefield ya teníamos un punto desde el inicio, empezó con las fuentes estas de espíritu, empezó a conquistarme, llegó a tener 5-0, pero ahí yo formé atrás mi base y después ya empecé a limpiarle mesa con los charm, con los challenge, porque aquí ya como conocía el mazo, pues ya metí en la segunda partida, metí un segundo challenge que me vino genial, le limpié mesa, pasamos de 5-0 a 5-8 y le gané, y gané pues eso, mi primer skirmish. Y bueno, vamos a seguir, pues tengo la Zonia, que esto lo que hacía es que si tenía un Rengar o algún, por ejemplo el Master Yi, casi que siempre estaban ahí en las bases, pues ponía uno de estos dos, lo ponía hideado, si me mataba al que sea, lo descubría y esa unidad volvía a mí y no me la mataba. Por ejemplo, con esta pues no hacía falta, porque estas unidades chiquitas, si mueren, pues no pasa nada. Y bueno, y eso solo tengo uno porque me falta. Después tenía 3 poros, que este lo que hace es que tiene Deathnell, que bueno, cuando mueres solo, robas una carta, buenísimo porque siempre está solo. Los cangrejos que decide ello, o sea, lo bajas, robas una carta, lo puedes bajar en el primer turno, robas una carta. Cuando muere, ganas uno de experiencia, que también me viene bien con Master Yi, y puedes ver la mano del rival. Entonces, ves la mano, sabes lo que tiene, veis también las cartas ideadas, que no se os olvido ese porque los primeros partidos yo no lo sabía. Y bueno, como llevo 2 meses jugando, pues eso no lo sabía. Pero, o sea, puedes ver todo. Y entonces ya, yo lo que hacía a veces es sacrificaba al cangrejo cuando quería hacer un ataque tocho, veía su mano, veía su carta que estaban hidden y después ya pues ya sabía cómo actuar, cómo entrar, cómo atacar, porque sabía todas sus cartas que tenía en mano. De este solo tengo 2, del Pit Rookie, pues porque eso, no me parece necesario tener 3, o sea, tengo un tercero, pero no lo meto nunca, porque bueno, de normal sí que solo robaba un coste 2, si no robo un coste 2, ahí ya sí que me acuerdo del Pit que no metí, pero bueno, metí el No Sofás por el Pit por eso, por tener un poco más de defensa. Una Fiora, que es muy buena cuando te enfrentas, pues eso, a mazos con esbirros grandes, a mazos chiquitos no vale para nada, porque esta lo que hace es que cuando tú atacas o defiendes 1 a 1, pues doblas el might que tiene Fiora. Entonces si juegas contra un Víctor que tiene, yo que sé, 3 o 4 robots, pues esta va a ser un 3, no se va a doblar el might. Entonces solo llevo una, si veo que me enfrento a ejército de muchos bichos, me la saco en la segunda partida, pero el tirón. El Fishmate, buenísima, o sea, creo que el del regional llevaba 2. Sí, llevaba 2, yo llevo 3, porque me parece muy buena. En plan, para poner ready las unidades, por ejemplo, yo qué sé, tiro un Rengar, ya avanza la partida, ¿vale? Tiro un Rengar, por ejemplo, este Battlefield lo tiene mi contrincante. Tiro un Rengar aquí, lo conquisto, después puedo tirar el Fishmate aquí. El Rengar pasa atrás, lo pongo ready y puedo entrar en la otra con un Rengar que es de 6. Que los Rengar vamos a ver que llevo 3. Este llevo 1, Axam, que bueno, esta es buenísima. Solo llevo una porque, bueno, si me toca con alguna Aurora o lo que sea, porque después en el sideboard veis que tengo aquí el Disarming Ray, que es este. Entonces nada, este lo que hace es que cuando tú juegas, pagando 2 runas extras, o sea, reciclando 2 runas naranjas, puedes robarle a un enemigo un Gear. Entonces, bueno, si tiene una Aurora, pues se lo puedes robar. O, por ejemplo, jugué contra Zir en octavos de final. Jugué contra Zir y le robé con esta carta, pues le robé los Gear que tenía. Y claro, si no tiene muchos Gear a Zir, pues bueno, me beneficio yo de eso. Entonces nada, también muy buena. Si veo que no tiene Gear, el rival, en la segunda partida siempre me lo saco. Después los 3 Rengar, buenísimo el Rengar. Tiene ambush, puedes jugar por ejemplo en un Battlefield donde esté tu enemigo. Entonces nada, pega una sorpresa. No son tantas sorpresas porque si te queda 5 runas abiertas, sabe que va a entrar con un Rengar. Pero siempre van con ese miedo, ¿no? Entonces, buenísima. Y llevo 3. Y después llevo un Ruin Runner, que está muy bueno. O sea, no puede ser tarjeteado con hechizos enemigos o habilidades. Entonces siempre llevo uno. Después en la segunda partida, si veo que necesito un segundo,
mete un segundo, porque es un bicho de 6, claro, y tener dos bichos en 6, por ejemplo, los robas al principio, tienes dos bichos de 6 y duele, pero cuando lo bajas, o sea, cuando lo bajas, los enemigos lloran, y de hecho me lloraron ahí, porque ¡guau! El Ruin Runner, no puedo hacer nada, no sé qué tal, y nada, muy divertido jugarlo y ver a la gente así, llorando. Y después, pues bueno, en el sideboard, pues tengo otro sabotaje, que solo tenía dos, lo que pasa es que ahí en el skirmish ese, pues hablando con la gente, al inicio de todo, pues me dieron un tercer sabotaje, o sea, lo cambié, me dieron un tercer sabotaje, entonces bueno, lo metí ahí antes de empezar la partida porque teníamos que dar como nuestra lista de que íbamos a jugar. Tengo, como os he dicho, otro challenge, llevo dos, que son buenísimos, después tengo un Alpha Strike, que está muy bueno también, que elige una unidad y después haces el daño a todos los esbirros que estén en un Battlefield. Entonces bueno, como os he dicho antes, si tú le metes un Punch Fist al Poro, son 7 de Might, o sea, reparte 7 de Might en un Battlefield. Entonces, claro, para gente como Víctor o Azir, repartes ahí daño en los esbirros chiquitos y puedes limpiar fácil. Para esbirros grandes no es tan bueno, pero llevo uno por si acaso. Después si me juega mucho Gear, como con Azir, que jugué en octavos de final contra Azir, pues en la primera partida solo tenía Aksan, y después la segunda partida ya me metí los 3 que tenía de estos y ya no pudo cenar el pobre. Tengo un Trinity Force, o sea que este, por ejemplo, él no lo llevaba, el del regional no lo llevaba dos Alpha Strike, llevaba otra Fiora, yo no llevo otra Fiora. Entonces yo, como Fiora solo llevo uno, pues bueno, dije, voy a meter esta por probar, y lo que hace, esto es un Gear que se puede equipar, pues eso, a una unidad reciclando una runa, y lo que hace es que cuando holdea ganas un punto y tiene más 12 might. Entonces bueno, lo que hice en el skirmish, no llegué a puntuar con ella porque no la llegué a jugar, pero bueno, en la segunda partida, pues siempre me la metía para sorprender al rival, porque no se esperan que tenga un Trinity Force. O sea, el campeón que ganó el regional no lo llevaba, entonces bueno, intento unir esta a un Ruin Runner, entonces es muy difícil que puede matar al Ruin Runner porque es un 7 y si estoy defendiendo es un 9. Entonces lo que hago, se lo meto a él, conquisto con él por ejemplo, después holdeo y holdeo por 2, o sea, holdeo el punto de holdeo más el punto de la Trinity Force por holdear. Pero bueno, ya te digo, nunca lo usé en el skirmish. Y después llevo otro Ruin Runner, que como os he dicho, si veo que alguna leyenda que lleva muchos hechizos, como un Jinx o lo que sea, pues meto un segundo y listo. Y bueno, este es un pequeño resumen así de lo que es el mazo, o sea, seguro que ya lo conocéis, pero bueno, quería enseñaros los cambios que yo hice y bueno, y con qué mazo gané mi primer skirmish. Y nada, y ahora vamos a lo importante, que es eso, abrir los sobres que me he ganado, pues eso, quedando el primer puesto, y a ver pues si nos toca alguna carta buena o no. Así que nada, vamos a abrirlo. Y bueno, pues aquí tenemos el tapete de Lilia, como veis, guapísimo, es como el arte que trae la carta, y bueno, al ser campeón pues pone aquí abajo Champion, de eso, de que he ganado el skirmish. Y pues después tenemos lo que es la carta, que como veis, pues bueno, la Champion y la promocional del top 8 pues son iguales. Y esta que te la dan, pues nada más con skirmish, que ahora vamos a ver un poco más de cerca. Ahora, que el tapete es muy grande y he tenido que quitar zoom, pero bueno, aquí tenemos la que te dan, pues eso, por participar. Tenemos aquí la Lilia, que es igual que esta, bueno, esta es la de top 8, cuando entras en el top 8, o sea, del 8 al 2, pues te dan esta sí o sí. Y después tenemos la del campeón, que como veis, pues es igual, solo que aquí pone Champion. Y bueno, y la diferencia que tiene entre estas dos de la normal es que, por ejemplo, la promocional pues tiene este circulito aquí de oro, y esta pues bueno, también tiene el circulito de oro y pone Champion. Entonces nada, esto es lo que me he ganado hoy. Y bueno, y aquí pues tenemos eso, tenemos los sobres, los 7 sobres que lo vamos a abrir ahora, y a ver si nos toca algo bueno. Y bueno, pues vamos a lo que muchos estáis esperando, que es la apertura de sobres. Así que nada, vamos a ir rapidito y no nos vamos a enrollar mucho. Que bueno, yo estoy súper contento de haber ganado el skirmish, porque lo he ganado. Este juego lo conocí hace unos 2 meses, he empezado con este juego porque me lo enseñó mi amigo Jacobo, como ya habéis visto en los vídeos anteriores que ha salido. Me lo enseñó él, me ha gustado muchísimo, la verdad. Os dije que quería meterle al competitivo, y nada, le estoy metiendo al competitivo y mi primera victoria de skirmish. Así que nada, he jugado, bueno, tenemos el cangrejo este que es buenísimo, el G, y nada, he jugado pues eso, Nexus Knight, para conseguir el Sin centrado, que quiero, bueno, quiero esa carta porque me gusta. Que eso sí que he jugado unos 4 o 5. Y bueno, ahí un día ganaba, otro día perdía. Pero bueno, este skirmish la verdad que no me lo esperaba. Lo he ganado, Kha'Zix, muy buena carta, que se está jugando ahora mucho. La leyenda de Lilia, aquí la tenemos otra vez. Pero bueno, esta es la leyenda. Y nada, la verdad que súper contento del resultado. Ahora va a venir un regional en Barcelona,
que voy a ir, sí o sí, al regional de Barcelona voy a ir. Ya tengo comprada la entrada para el regional. Solo me faltan los vuelos a Barcelona, pero bueno, eso no pasa nada. De Múnich a Barcelona y directo, que es donde yo vivo ahora. Y a ver si ahí tenemos la misma suerte. Tenemos, pues nada, el Champion Unit de Poppy, Champion Unit de Sherat y nada más. Madre mía. Que me he ganado el Skirmish, pero no me va a tocar ninguna Verdambe ni ningún varón. Pero bueno, nos quedan 4 todavía. Con este creo. Y a ver si nos toca. Y eso, voy a ir al regional de Barcelona. A ver si puedo sacarme alguna metálica. Ya os la enseñaré si la saco. A ver si tengo buena posición. Y nada, tenemos pues Determine Sentry. Se juega mucho ahora en los mazos de Rengar, creo. Y de... sí, de Rengar me parece a mí. Esta que también es muy buena para Annie. Y nada, y un espíritu de mierda. Los 3 últimos. Yo hasta el último tengo siempre confianza. Porque bueno, esto no es de una caja, no, esto es de... pues eso, me la han dado por ganar solo. Entonces puede ser que no te toque nada. Porque en las cajas, pues bueno, mínimo te aseguran 2 alternativas, creo. Entonces nada, me va a tocar culo seguro, pero bueno, quería traer la apertura. Más, pues eso, deciros que he ganado pues un Skirmish. El spell este... uy, el Champion Unit de Vex, ni tan mal. Me parece buena carta. La jugaba en el mazo de Vex, pero ahora mismo no me interesa. No me interesa el penúltimo sobre. Y lo dicho, y en Barcelona pues haré algún videíto, así como en plan vlog. Porque mi canal principal, pues bueno, es de vídeos de viajes cinemáticos. Lo dejaré por aquí para que le echéis un vistazo. Tengo unos vídeos buenísimos. Ahora estoy subiendo los vídeos de Filipinas, que he estado en Filipinas. Entonces bueno, espero que os paséis por ahí, os suscribáis y nada. Y le deis apoyo, junto con este canal. Nada, Even, las leyendas de Poppy y bueno, Alpha Strike. Bueno, ni tan mal. Bueno, un Alpha Strike, ni tan mal. El último sobre, chavales, no hay más. El último sobre del Skirmish. Ay, que sea uno a Verdambe, por favor, una firmadita para rematar el día ya, o sea... ya es que lo remato, ganando un Skirmish y que me toque una buena carta. ¿Diana? Ah, Vex y culo. No me ha tocado nada, loco. Nada, solo esto. Pero bueno, es lo que hay. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, pues bueno, en los sobres no me han tocado nada, pero estoy súper contento con estas cartas. Creo que no lo he dicho, pero bueno, esto está ahora mismo, a día de hoy, que he ganado el Skirmish, que es, os digo ahora mismo, domingo 12 de julio. Esta está a unos 80 euros, lo que es la Champion. La normal creo que está a unos 4 o 5 euros. Y bueno, y esta que son unos céntimos, un eurito así. Estoy muy contento por ganar el primer Skirmish. En Barcelona lo voy a dar todo cuando vaya allí. A ver si por lo menos alguna metálica me saco, que están caritas, que ya lo traeré al canal, suscribiros para no perderlo. Y nada, súper contento la verdad. Espero que vosotros también, que os haya gustado la apertura. Y nos vemos en la siguiente apertura, chavales. ¡Chao!